Primero quiero agradecer la amabilidad que han tenido para invitarme a este encuentro de ALAS para poder reflexionar un poco sobre la situación de América Latina. Y entonces he armado unos esquemitas y lo que voy a hacer en estos esquemas es reflexionar tres aspectos. El primero, ¿qué es lo que ha sucedido en América Latina los últimos 15 años? La segunda parte, cómo esto ha influido en las investigaciones sociales, en las áreas de investigación social, en economía, en ciencia política, en sociología, en comunicación social. La tercera parte, reflexionar sobre las enseñanzas que deja lo de América Latina en su potencialidad y en sus límites respecto a las transformaciones sociales, a lo que yo llamo los periodos de transición. Y por último, brevemente debatir, dialogar, criticar las lecturas pesimistas y teleológicas que se hace sobre América Latina con este conceptito de fin del ciclo progresista. Entonces, de esa manera he dividido mi exposición. Comencemos con lo básico. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina estos últimos 15 años? Fundamentalmente hemos asistido a la instalación de la oleada más grande, más expansiva territorialmente y más duradera de un conjunto de gobiernos progresistas, revolucionarios, como ustedes quieren llamarle. En conjunto, nunca antes habíamos visto, con excepción de los tiempos de la dictadura, que lograron una regionalización continental homogénea. De este lado de gobiernos progresistas o de izquierda o revolucionarios, nunca habíamos asistido a una expansión tan amplia de la presencia de este tipo de gobiernos. Una de las características de la presencia de estos gobiernos es de que la mayor parte llega al gobierno en momentos de crisis políticas y de crisis económicas. Es decir, la izquierda latinoamericana no accede a los gobiernos, a la posibilidad de ejercer poder estatal en momentos de estabilidad, como una mera continuación de la clásica competencia política partidaria. Los gobiernos progresistas en América Latina entran en funciones en momentos de crisis. Crisis del régimen de acumulación neoliberal, agotamiento temporal de los procesos de acumulación neoliberal, malestar social, problemas financieros, desocupación generalizada, pérdida de derechos laborales, falta de liquidez en las economías locales, momentos de crisis económica. Pero también lo hacen en momentos de crisis política, debilitamiento del sistema de partidos tradicional que regía hasta entonces, debilitamiento de los sistemas discursivos de legitimación política prevalecientes en base a libre comercio, privatizaciones, desregulación estatal, desindicalización. Hay un agotamiento del régimen de legitimación y un agotamiento del régimen de acumulación. De hecho, América Latina se presenta entre los años 2000-2015 como el primer síntoma de un problema a escala mundial, que lo vamos a ver al final. Un problema de una crisis general de los procesos de globalización planetaria. Los gobiernos de izquierda emergen entonces por estas características de agotamiento, de crisis, de debilitamiento o de derrumbe del sistema de partidos, del sistema de cohesión social, de legitimación y del sistema de acumulación. Los regímenes de izquierda, por lo general, entran como emergencia, como constitución de nuevas coaliciones sociopolíticas con carácter estatal. He hecho una división esquemática. He colocado arriba la burguesía mundial, la globalizada, transnacionalizada, fundamentalmente financiera.
las burguesías locales, las clases medias con sus distintos estratos y las clases populares, trabajadores urbanos, campesinos, indígenas, vecinos. Entonces, la coalición neoliberal que prevaleció hasta los años 2000, desde los años 80, 90 hasta los 2000, básicamente ha sido una alianza entre la burguesía mundial, a la cabeza de ellos, las burguesías locales y las clases medias. Esta alianza da lugar a la coalición neoliberal y su objetivo fundamentalmente enfrentar a las clases populares. Los gobiernos progresistas rompen esta coalición de clases y de fracciones de clase y constituyen una nueva coalición, le he llamado la coalición progresista, que es básicamente una articulación de clases populares y de clases medias y en algunos aspectos con presencia de las burguesías locales fuertemente afectadas por las políticas de libre comercio y libre mercado que han debilitado la presencia de las burguesías locales en términos del control de su mercado interno. Entonces, esta sería la coalición progresista y esta la coalición neoliberal. La diferencia entre una coalición y la otra radica en quién es el eje articulador. En ambos están las clases medias, pero en la coalición neoliberal, quien constituye el cerebro articulador, el núcleo unificador, pensante y proyectador de horizonte, sin duda son las burguesías mundiales, vinculadas a las burguesías locales, y las clases medias, culturalmente articuladas y vinculadas a este proyecto histórico, estatal y económico. En el otro caso, en la coalición progresista, se trata de una coalición donde están clases populares, eso es lo que diferencia de la coalición neoliberal, clases medias se mantienen y las burguesías locales. Los gobiernos progresistas van a ser más o menos radicales dependiendo quién es el núcleo articulador de la coalición progresista. Si el núcleo articulador es la burguesía local, tienes un tipo de progresismo moderado. Si el núcleo articulador es lo urbano indígena o lo urbano laboral o lo campesino, tienes procesos que van entre lo progresista a lo revolucionario. Dependiendo quién desempeña el papel del núcleo articulador, vamos a diferenciar el grado de radicalidad de las coaliciones progresistas que se han dado en América Latina los últimos 15 años. Otro elemento que va a caracterizar el grado de radicalidad de la coalición progresista va a ser la actitud que se tiene frente a las burguesías locales, afectarlas, incorporarlas, desorganizarlas o respetarlas como están, y la actitud que se tiene frente a la burguesía mundializada, ruptura, negociación circunstancial de acuerdos y de concesiones, en fin. Son tres elementos que van a diferenciar la cualidad de la coalición progresista. ¿Qué medidas se han visto obligadas o han tomado por decisión propia estos gobiernos progresistas en los distintos países? En lo económico, una ampliación del empleo, regulación de la flexibilización laboral. No ha desaparecido la flexibilización laboral, pero ha habido un proceso de regulación de la flexibilización laboral en las actividades laborales y empresariales, incrementos salariales crecientes, sustantivos, y un aumento de la carga social en favor de los trabajadores, un fortalecimiento y ampliación de la sindicalización obrera, procesos de nacionalización de distintas empresas estratégicas del país, a mayor proceso de radicalización del proceso, mayor presencia de lo popular, de lo indígena, de lo obrero, mayores nacionalizaciones. A menor presencia de lo popular y mayor presencia de las clases medias o de la burguesía local, menores nacionalizaciones en la implementación de sus políticas económicas.
Procesos de regulación financiera, es decir, son países, son gobiernos que han establecido un conjunto de mecanismos para limitar, no para anular, pero sí para limitar los procesos de trasvase del capital financiero que había caracterizado durante el ciclo neoliberal, donde no había ningún tipo de control, ningún tipo de regulación. Estos gobiernos lo que hacen es colocar un conjunto de regulaciones y de controles para impedir de que el capital circule de la manera tan expedita como lo hacía antes, arruinando a un país o al día siguiente beneficiándolo o viceversa, volviéndolo a arruinar. Fortalecimiento de los mercados internos son momentos de políticas que combinan vinculación con los mercados internacionales, aprovechan el ciclo de las materias primas, del ciclo elevado de los precios de las materias primas, alimentos, para vincularse a los mercados internacionales, pero hay unas políticas de proteccionismo interno. Hay un renacimiento del debate de políticas proteccionistas que luego, 15 años después, se va a ampliar al debate mundial, ya sea desde su versión de izquierdas o desde la versión de derechas. Por último, en lo económico, una creciente ruptura con las políticas monetaristas que eran impulsadas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, que habían caracterizado todo el ciclo neoliberal de los años 80, 90, caracterizado por privatización de empresas públicas, por tratados de libre comercio, por desregulación laboral y por libertad de los flujos financieros.